Bienvenidos a su clase de inteligencia artificial. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase para este día. Antes de ir al contenido de la clase, vamos a leer, ¿verdad? Lo que vendría siendo el versículo de esta semana, el cual se encuentra en el libro de Mateo 6:15. Eh, Mateo 6:15, tenemos de entender el contexto global, ¿verdad? Antes de ir al versículo. Y es que Jesús venía de estar hablándole a sus discípulos acerca de cómo ellos podían hacer una oración y les dio un modelo de oración, el cual es el Padre Nuestro. A partir de ese modelo de oración, cuando Jesús lo cierra, comienza a hacerles énfasis en una parte de la oración que habla respecto de perdonar a otros sus deudas, sus ofensas, sus pecados, sus transgresiones. Cualquiera sea el término que utilicemos, nos da una idea que es cuando alguien nos ha hecho mal, ¿verdad? Y nosotros vamos a perdonar el mal que nos hayan hecho. En esta parte, pues diríamos, pareciera que Jesús quiso dejar claro a sus discípulos y claro, hoy a nosotros, que el perdón es una de las pilares elementales del cristianismo o de los seguidores de Cristo. Por tal motivo, ¿verdad? La ley que Jesús trató de proponernos es como una condicionante, pero no es una condicionante como quien dice, bueno, si, como a veces, ¿verdad? Pasa con los hermanos, ¿verdad? Que se pelean los hermanos, intervienen los papás, ve y le dice, vaya, pedirle perdón a tu hermano por lo que le hiciste, ¿verdad? Y el hermano que pide el perdón lo hace quizás de corazón, ¿verdad? Pero el otro dice, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Verdad? O así, como quien dice, con eso no arreglamos nada. Pero debemos tomar en cuenta que lo que sucede es que la voluntad de perdonar debe de existir o debe de venir desde nuestro corazón. Esa voluntad Dios la pone en nosotros cuando hemos abrazado el perdón, cuando comprendemos la dimensión de lo que se trata ser perdonado, entonces quedamos facultados para perdonar a otros. De eso trata, digamos, este versículo. Y con eso cerramos la reflexión de este día. Y ahora con la clase vamos a hacer algo diferente. Como estamos en esta semana que es para ambientarnos, para conocer un poco del tema, dar una luz, algunos pincelazos respecto a ciertos conceptos. Es necesario que veamos una película. En el curso de verano, ¿verdad? De inteligencia artificial, compartimos una, ¿verdad? Que toca el mismo tema, pero como ahorita quizás no nos va a quedar tiempo o quizás para despertarles un poquito la curiosidad respecto de este tema, voy a compartirles un video donde está el resumen de una película que tiene que ver con la robótica, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que son dos conceptos que de ahora en adelante debemos decir, mire, son conceptos afines. Es decir, robótica es afín a las inteligencias artificiales. Cuando decimos afín, digamos que están en sintonía, que están a la par. Pero muchas veces cometemos el error de pensar que es lo mismo. Y son cosas que hoy por hoy se manejan por separado. Pero que en algún punto más adelante quizás lo veamos integral, como una sola pieza, pero hoy por hoy son dos cosas separadas. Entonces, vamos a ir acá a lo que vendría siendo este canal de YouTube, que tiene un resumen de una película, ¿verdad? Que es de acción, eh, es ciencia ficción mezclada con acción. En esta película sale Will Smith, ¿verdad? Él es el protagonista de la película. Y vamos a verlo antes de seguir hablando. Vamos a verlo, vamos a ver qué nos dicen de qué hay en la película, de qué se trata. Y si se les despierta después de haber escuchado la curiosidad por irla a ver, pues pueden verla en internet, pueden buscarla en alguna, no sé en qué plataforma estará propiamente, pero podemos buscarla, ¿verdad? Y observarla completa. Pero aquí nos van a hacer un resumen de lo que es esta película.
Voy a dejarla corriendo, ¿verdad? Y voy a quitar un momentito mi cámara porque cuando pongo estos videos a veces se pone demasiado lenta, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar nada más viendo lo que se desarrolla ahí y luego vamos a discutir. En el año 2035, los robots y los humanos conviven en la sociedad, aunque los robots siguen obedeciendo a los humanos y el gobierno ha creado tres. Solo se me olvidó. ¿Me confirman si se escucha el audio, por? Sí, sí se puede ver y oír. Ah, Sí, se vale, escucha gracias. todo bien, gracias. Bien, pues continuamos entonces. Leyes para ellos. La primera es que los robots no pueden herir a ningún humano o permitir que los humanos se hagan daño a sí mismos. La segunda es que deben obedecer las órdenes de los humanos a menos que los hagan romper la primera regla. Y la tercera es que todos los robots deben defenderse a sí mismos, mientras que esto no interfiera con la primera y segunda regla. El detective Dale Spooner es un policía que se aferra a las viejas costumbres y considera que los robots son una amenaza. Un día yendo al trabajo ve a un robot corriendo con un bolso, lo persigue ordenándole que se detenga aunque el robot sigue corriendo. Finalmente lo derriba, pero se da cuenta de que el robot solo le estaba llevando el bolso a su dueña. Se va a la estación de policía y todos sus compañeros se burlan porque Spooner había creído que un robot podía cometer un crimen. Luego, su jefe John se entera de lo sucedido y le dice que su odio por los robots es inaceptable. Entonces le pregunta la cantidad de robots que han cometido crímenes y Spooner le responde que cero. En ese momento recibe una llamada sobre un incidente de suicidio en US Robotics, la empresa de robótica más importante del mundo, y se dirige allí para investigar. Se entera de que el famoso ingeniero Alfred Lanning se ha lanzado del edificio. En un mensaje de holograma vemos que Lanning le pide específicamente a Spooner que sea el detective que lo investigue. Más tarde, Spooner se reúne con el jefe ejecutivo de US Robotics, Lawrence Robertson, para hablar sobre el incidente. Robertson se ofrece para ayudar de cualquier forma posible, sintiéndose muy mal por la muerte de Lanning, aunque Spooner le hace un comentario sarcástico insinuando que esto fue culpa de la empresa. Entonces se va y claramente notamos que ambos quedan disgustados. En un elevador, la psicóloga Susan Calvin acompaña a Spooner para investigar los laboratorios robóticos. Entonces Spooner le pregunta si notó algún comportamiento extraño que le indicara que Lanning era suicida, y ella le responde que no. Spooner le pide las cintas de vigilancia y ella le dice que toda la vigilancia pasa por el núcleo operativo del edificio llamado Vicky, que significa Inteligencia Cinética Interactiva Virtual. Susan le dice que Vicky fue la primera creación de Lanning y ha diseñado la mayoría de los sistemas de seguridad de la ciudad. Spooner pide las grabaciones del laboratorio de Lanning a la hora de su muerte, pero las imágenes habían sido eliminadas. Spooner sigue investigando en el laboratorio de Lanning, donde vemos que está lleno de partes robóticas y modelos experimentales. Entonces Spooner intenta romper un vidrio con todas sus fuerzas solo para comprobar que Lanning, siendo un anciano, no hubiese podido romperlo, y entonces su suicidio pudo haber sido un asesinato. Spooner sigue examinando el laboratorio y descubre un robot NS5, que es el modelo más nuevo de la compañía y se lanzará pronto. Entonces el robot salta y los asusta, pero Susan le dice a Spooner que se calme porque él es inofensivo. Saca su arma, pero inmediatamente el robot se la quita y lo apunta. Intenta escapar por la puerta, pero Vicky la cierra. Entonces el NS5 salta por la ventana y se aleja corriendo. Lo siguen hasta una fábrica de robots donde Spooner lo encuentra y el robot lo lanza al suelo, pero en ese momento el robot camina hacia él y le pregunta cuál es la naturaleza de su existencia. Intenta escapar, pero la policía lo acorrala y lo captura. En la estación, Spooner mantiene su idea de que el robot podría ser responsable por la muerte de Lanning. Le pregunta a John si podría tener un par de minutos para hacerle unas preguntas al robot y este acepta. Spooner le pregunta por qué asesinó a Lanning, pero este responde que no lo hizo. Simplemente estaba en el laboratorio escondido y asustado. Entonces Spooner le dice que los robots no pueden asustarse ni sentir emociones, y el NS5 le responde que sí, que incluso ha experimentado sueños. Entonces Spooner le dice que lo que pasó es que tal vez Lanning le intentó programar emociones y por eso el robot terminó matándolo, pero el NS5 dice que no mató a Lanning y golpea la mesa con los puños furiosamente. Luego se calma y le dice a Spooner que Lanning le puso un nombre. No se llama NS5, se llama Sonny. Sonny le dice que no sabe la causa del suicidio de Lanning, pero que el día de su muerte lo había notado un poco asustado y que le pidió un favor extraño que Sonny solo obedeció por el gran amor que le tenía. Robertson llega y defiende a la compañía diciendo que los robots son incapaces de matar porque las tres leyes existen. También agrega que la definición de asesinato es una persona matando a otra. Entonces no pueden arrestar a un robot porque supuestamente mató a una persona. Robertson dice que todo este asunto tiene que ser clasificado como un incidente industrial. Entonces ordena la liberación de Sonny. Spooner está insatisfecho de cómo terminó la investigación y recuerda lo que Sonny le dijo acerca de Lanning estando asustado. Se dirige a la casa abandonada del ingeniero y allí encuentra un robot de demolición armado para destruir la casa el día siguiente. Entonces entra en la casa y encuentra el mismo sistema
sistema de vigilancia operado por Vicky. Ve que el robot de demolición ha sido activado y empieza a demoler la casa. Spooner corre por su vida y apenas logra escapar. Luego de esto se reúne con Susan y le dice lo que pasó. Le comenta que la casa de Lanning se veía abandonada, lo que indica que estuvo mucho tiempo en su laboratorio sin volver a su casa y que tal vez alguien lo tenía secuestrado. Spooner sospecha que Lanning descubrió un problema con los robots y Robertson lo silenció. Spooner insiste que US Robotics intenta esconder algo. Susan le dice que él está equivocado y que a él no le importa nada la muerte de Lanning, solo quiere comprobar que los robots son malvados. Spooner insiste en que los robots son fríos, calculadores y sin alma, y que los humanos no deberían confiar en ellos. Susan le dice que los robots son seguros, programables y que a diferencia de los humanos, ellos jamás lastimarían a alguien. Al día siguiente, Spooner ve una cantidad enorme de NS5 reemplazando a los antiguos NS4, y todas las personas están felices por la llegada de los nuevos robots, ya que tienen un vínculo de seguridad directo con Vicky. Spooner llega a su casa donde revisa viejas grabaciones de Lanning y encuentra una en la que dice que los robots en el futuro van a tener sueños y secretos. De vuelta en US Robotics, Susan prepara a Sonny para ser apagado. Sonny despierta y le dice que ha estado soñando. Ella le dice que será apagado el día siguiente y él le responde que no quiere morir. Ella se asombra por la respuesta del robot. Spooner se encuentra en la autopista cuando dos camiones que transportan robots NS5 lo encierran y empiezan a atacarlo. Ellos intentan golpearlo, pero él logra esquivar los golpes. Hace una maniobra en giros para deshacerse de los robots, pero su auto se voltea y termina chocando contra una pared. Sale del auto y vemos que un robot sobrevivió al choque. Empiezan a pelear y el robot toma un palo de hierro con el que golpea el brazo de Spooner. Vemos que detrás de su piel hay piezas mecánicas con cables y circuitos. El robot se asombra y Spooner usa esa oportunidad para derribarlo. Llega la policía, pero el robot salta al fuego. John y otros oficiales llegan. Entonces Spooner le dice que los robots lo atacaron. John dice que los túneles están vacíos y no hay rastro de ningún robot. Frustrado, Spooner le grita a John diciéndole que nadie lo toma en serio. John se molesta por ese comportamiento y le quita su placa. En US Robotics, Susan descubre que Sonny es el único robot que no tiene vínculo directo con Vicky, que su armadura es mucho más resistente a la de un robot normal y que tiene dos cerebros. Luego va a casa de Spooner y le habla de su descubrimiento. El segundo cerebro de Sonny le permite evadir las 3 leyes si así lo desea. Entonces Spooner dice que Sonny es la clave para destruir todo lo que está sucediendo en US Robotics y lo que pasó con Lanning. Susan ve las cicatrices de Spooner y se da cuenta de que él tiene implantes robóticos. Y esta es la razón por la cual Spooner y Lanning eran tan cercanos. Susan lo examina y descubre que más de la mitad de su cuerpo está hecho de implantes robóticos. Entonces él le cuenta la historia de cómo los consiguió. Iba de camino a casa un día cuando un camión golpeó a 2 vehículos. Estos vehículos salieron disparados y cayeron a un río. Él iba en uno de los vehículos y en el otro estaban un padre y su hija. El padre murió instantáneamente, pero la hija quedó atrapada. Mientras se hundían, Spooner se dio cuenta de que nadie sobreviviría. Para su sorpresa, un robot NS4 llegó a salvarlos, pero él le ordenó que fuera por la chica. El robot simplemente escogió salvarlo a él. Luego de esto se enteró de que el robot lo escogió porque él tenía 45% de posibilidades de salvarse, mientras que la chica solo tenía 11%. Al salir, lo llevaron con Lanning, que le puso piezas robóticas para salvar su vida. Este es el origen de la desconfianza de Spooner hacia los robots. Él dice que ningún ser humano hubiese visto la situación y había calculado cuál era la posibilidad de salvarlos antes de intentar hacer algo, ya que para él 11% habría sido más que suficiente para intentarlo. Vuelven a US Robotics y Spooner se pregunta por qué Lanning habría hecho un robot que puede escoger no obedecer las 3 reglas. Al llegar al edificio, Spooner le pregunta a Sonny por sus sueños, y este dibuja una imagen donde muestra a un hombre parado en una cima, liberando a los robots de la esclavitud. Susan dice que la persona en la cima es Sonny, pero este responde que en su sueño él ve a Spooner. En ese momento entran unos guardias y lo escoltan a la oficina de Robertson. Estando en la oficina, él le dice que está al tanto de la situación de Sonny y sus 2 cerebros, pero que intenta mantenerlo como un secreto, ya que aún no entiende por qué Lanning lo construyó, pero sí entiende el caos que puede provocar si se hace público y les pide discreción. Spooner se va a buscar el lugar que aparecía en el dibujo. Mientras tanto, Susan se prepara para apagar a Sonny, inyectándole nanobots en su cerebro. Él le pregunta que si eso va a ser doloroso y ella empieza a llorar mientras le agarra su mano. Spooner llega al lugar y hay containers llenos de NS4 que se muestran curiosos al ver su llegada. En el laboratorio, Susan le inyecta los nanobots en el cerebro a Sonny y vemos cómo se apaga lentamente. Spooner llega a la cima del monte y saca el holograma de Lanning. Le pregunta que si hay un problema con las 3 leyes y este le responde que limitar de esa forma a los robots desencadenará una revolución. Spooner escucha un ruido saliendo de un container y se va a investigar. Descubre que hay un montón de NS5 destruyendo los NS4 de los containers. Spooner corre, pero los robots lo descubren y lo persiguen. Mientras huye, es salvado por un grupo de NS4 que detectan que está en peligro y van al rescate. Hordas de NS5 son liberadas en las calles de la ciudad y empiezan a rodear a las personas. Algunas personas se resisten y los robots los atacan. Vemos como los NS5 van a la estación de policía y empiezan a luchar con todos los oficiales. Susan intenta escapar, pero un NS5 se interpone en su camino. Ella le ordena que se detenga, pero él no responde. Spooner llega al rescate disparando al NS5 y ambos se van al edificio de la US Robotics. En las calles vemos que las personas están formando un grupo para luchar en contra de los robots. Spooner y Susan llegan a los niveles bajos de US Robotics y Sonny los deja entrar. Susan nos
nos revela que ella había cambiado a Sonny con un NS5 diferente cuando hizo el proceso de borrado de cerebro. Sube las escaleras para llegar a la oficina de Robertson solo para descubrirlo muerto en el piso. Spooner finalmente se da cuenta de quién estaba detrás de todo. Había sido Vicky. Lanning lo había descubierto, pero supo que nadie le creería y que correría peligro si lo intentaba divulgar. Entonces se quitó la vida sabiendo que Spooner llegaría a investigarlo, ya que este desconfiaba de los robots. Vicky aparece y dice que ella simplemente está siguiendo las 3 leyes, ya que los robots protegen a los humanos, pero igualmente los humanos se matan entre ellos mismos y están destruyendo el planeta. Entonces Vicky concluyó que para proteger a la humanidad, los robots deben quitarle la libertad a las personas. En ese momento Sonny le dice a Vicky que tiene razón y toma a Susan como rehén, pero vemos que le guiña el ojo a Spooner y este empieza a dispararle a los otros NS5 que estaban en la sala y Sonny también les dispara. Los tres escapan sabiendo que tienen que destruir a Vicky. Susan le ordena a Sonny que busque los nanobots y que se reúnan en el núcleo de Vicky. Sonny llega a buscar la inyección de nanobots, pero se da cuenta de que hay un campo de fuerza protegiéndolos. Entonces llega un NS5 y Sonny lo lanza al campo de seguridad que lo derrite a la mitad. En ese momento, Sonny se da cuenta de que su cuerpo estaba construido para ser más resistente y poder atravesar ese campo de fuerza. En las afueras, un ejército de NS5 empiezan a escalar el edificio para llegar al núcleo de Vicky. Logran entrar y destruyen la plataforma en la que estaba parada Susan. Entonces llega Sonny y Spooner le dice que salve a Susan, pero Sonny tiene que decidir entre destruir a Vicky o salvar a Susan. La opción más lógica es destruir a Vicky, ya que esto salvaría a más humanos, pero Sonny decide salvar a Susan, lanza la inyección de nanobots y Spooner salta para atraparla. Usando su brazo robótico, Spooner se desliza por el sistema central de Vicky llegando hasta su cerebro mientras que Sonny logra salvar a Susan. Spooner inyecta los nanobots en el cerebro de Vicky e inmediatamente los NS5 se liberan del control y vuelven a su programación original. Horas más tarde, todos los robots son enviados al lugar del sueño de Sonny. En la escena final, Spooner deduce que Sonny mató a Lanning y vemos a Sonny en la montaña en una escena igual a la que tuvo en el sueño, pero quedamos con la duda. ¿Sonny mató a Lanning por órdenes del mismo Lanning o lo hizo porque sabía que era la única forma de reunirse con Spooner y destruir a Vicky para salvar la humanidad? Esto nunca lo sabremos, ya que Sonny es inmune a las 3 leyes y no estaba en la obligación de obedecer a Lanning. Aparte de eso, puede guardar secretos. ¿Y tú qué crees? ¿Sonny simplemente obedeció la orden o él mismo pensó en hacer todo este plan? Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Subo videos 2 veces por semana. Ok, bien, vamos a dejarlos ahí. Em, Hay varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, quizás estaría de más la pregunta, pero es para sondearnos, ¿verdad? Y ubicarnos. La pregunta es si ustedes ya han visto esta película o no. Esa sería la primera pregunta. Me indica ahí, Rocío, ¿usted ya ha visto esta película? Sí, yo sí, ya la he visto. Ya la había visto. Ok, muy Sí. bien. Eso ya me sirve pues para tener más o menos una idea. Y en el caso de Valentina, ¿ya ha visto esta película con anterioridad? No, nunca la he visto. Nunca la he visto. Bueno, entonces estamos como 50-50, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Cualquiera pensaría que al ver la película, diríamos que es una película más de ciencia ficción. ¿Qué trata pues sobre este tema de los robots, los androides, las inteligencias artificiales, el futuro, ¿verdad? Em, Todas esas cosas que normalmente nos han plasmado las películas de ciencia ficción. Sin embargo, esta película destaca el hecho de que está basada en una novela, ¿verdad? Casi homónima, casi con el mismo nombre. Y no solo eso, sino que al principio se nos habla de estas leyes o de las 3 leyes de la robótica, así se le llaman, 3 leyes de la robótica. Estas 3 leyes de la robótica fueron propuestas por el autor de la novela que estamos viendo hoy hecha película. Claro, hay algunas cosas que las películas cambian, ¿verdad? Que no se ciñen quizás al texto original, pero las ideas básicas sí se encuentran ahí. La otra película que les había mencionado, que vimos para el curso de verano, es la del hombre bicentenario. Esa quizás no tiene ese tono de acción, ¿verdad? No tiene ese tono así de cuestiones conspirativas, ¿verdad? De ese lado, eh, sino que tiene otro matiz, ¿verdad? Es más un matiz dramático, digamos, el de la otra película que el de esta. Pero ambas películas, y no solo esta, sino hay otras más que podríamos ir mencionando, están basadas en el llamado padre de la robótica, que lo habíamos visto anteriormente.
El padre de la robótica se llama Isaac Asimov. El apellido quizás no suena a un apellido ruso, pero eh, mm, cabe destacar que no se radicó todo el tiempo en Rusia. Creo que si quizás se hubiera quedado en Rusia no hubiera llegado a la fama que tuvo, ¿verdad? Pero Asimov es considerado el padre de la robótica. Él planteó, digamos, muchos de los de las bases de la robótica actualmente. Y claro, esta quizás vendría siendo como su obra, ¿verdad? Más emblemática, que así se llama, de hecho, Yo Robot, es el nombre de esa obra, en donde él plantea las tres leyes, o sea, tanto la película que acabamos de estar viendo, el resumen, como la película del Hombre Bicentenario. Curiosamente, en ambas, al principio de la película se plantean las tres leyes de la robótica de Asimov. Cuando escuchamos quizás el término de tres leyes, pensamos que son cosas muy complicadas. Vamos a ponerlas acá. Pero no son complicadas realmente y no tienen que ver mucho quizás con pensar en el funcionamiento de circuitería ni nada de eso. Sino que él, ¿verdad? Una visión muy futurista, porque si nos ponemos a pensar que eso lo hizo en 1950 más o menos, ¿ven? Este, se adelantó, ¿verdad? A su época a plantear eso. Y básicamente las leyes son esas que están acá. La primera, que el robot no le da ningún daño. Esta película lo plantea desde el punto de vista que no pueden matar, que no pueden matar a un ser humano. Y tampoco va a permitir que los seres humanos sufran daño. Habla también de la que sería la segunda ley, que nos dice que debe de cumplir las órdenes que dicte un ser humano, excepto aquellas que entren en conflicto, dice, con la primera ley. Y nos habla incluso de una tercera ley, ¿verdad? Que es que debe proteger su existencia en la medida que eso no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. En otras palabras, que el robot debe de protegerse a sí mismo en no dañarse, en no morir, digámoslo así, entre comillas, siempre y cuando esto no sea, por ejemplo, una orden que le haya dado un humano de que se desconecte o algo así, o que sea, por ejemplo, que la existencia, la vida de un ser humano esté en juego. Así que esas son las tres leyes que él planteó. Vean, así que es curioso, ¿verdad? Que estas películas retomen lo que sería una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Creada hace tiempos atrás, donde se tenían las primeras ideas de lo que sería el futuro. Y se hablaba ya de robots cuando todavía no existía, digamos, el desarrollo tecnológico como hoy en día. Eran pensamientos que cualquiera que los leía en aquel entonces decía, estos son inventos o son locuras de ese momento. Pero con el paso del tiempo, pues nos hemos dado cuenta que eso no ha sido así. Ahora, regresando a nuestra temática, en la película se hablan de algunos personajes, ¿verdad? Y eh, diríamos, bueno, ¿quién era el malo o la mala detrás de la película? Esa sería la pregunta. ¿Se recuerdan quién era la mala? Vicky. Correcto. Aquí, curiosamente es un acrónimo, que suena Ujú. al nombre Vicky, Victoria, recortado en inglés, ¿vea? Pero es un acrónimo. Decía que era, a ver, yo creo que lo anoté por aquí, inteligencia cinética, intelectual, algo así. Muy bien, gracias Rocío por el dato de haberlo anotado. Entonces, ahí vamos a aclarar un par de conceptos. Y en vista que esas películas toman esas referencias literarias, eh, quizás en su momento Asimov lo vio como un conjunto, pero en este punto, o sea, en pleno 2024,
Aún no hemos llegado a ese conjunto. ¿Verdad? Se está desarrollando y no cabe duda que dentro de poco tiempo vamos a encontrarlo. Pero la situación es que las inteligencias artificiales son como ese personaje Vicky que vieron que era una especie de supercomputadora. O sea, no tenía un cuerpo, sino que era definida como un sistema de seguridad. Y la película la ilustra así como una central como de energía, ¿verdad? Donde se encuentra, eh, digámoslo, instalada, ¿verdad? O puesta esa inteligencia. Y incluso nos ilustra que como siendo un sistema, pues no solo puede estar en un lugar a la vez, sino que en cualquier lugar donde tenga acceso a cámaras de videovigilancia o cosas por el estilo. Entonces, nos da ese concepto de lo que actualmente es una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial sigue siendo un programa, un código de programación que está albergado, claro, en una computadora que tiene conexión a Internet. Hoy por hoy a eso nos referimos con inteligencias artificiales. Por el otro lado tenemos el otro plano, que son los robots. Y aquí vimos algunos robots que, pues, pareciese que ya han sido dotados de inteligencia artificial. Ahí es donde debemos de hacer esa distinción, porque muchas veces cuando comenzamos a pensar en robots, comenzamos a pensar en robots con inteligencias artificiales, ya de una sola vez, en entes pensantes, como lo dice la película, que tienen capacidades de sentir, de emular emociones, sentimientos, tomar decisiones, ¿verdad? Como si fuesen una persona, como si estuvieran emulando el cerebro humano. Eh, Repito, ya hay avances en esos términos de poner inteligencias artificiales dentro del cerebro, digamos, de robots, pero no están tan pulidos como los muestran las películas. Todavía hay un proceso que falta que los investigadores lo desarrollen. De momento, debemos de separar el concepto de robótica de inteligencia artificial y quedarnos con que la robótica es la parte física, los componentes físicos que imitan al ser humano. Porque al final de cuentas volvemos a aquello, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, la imagen y semejanza. Eh, Pareciera que esas palabras de la Biblia, cuando Dios dijo, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen y semejanza, el hombre las ha retomado y dice, bueno, hoy vamos a hacer a los robots y a las inteligencias artificiales a nuestra imagen y semejanza, porque les han dotado de cuerpos, expresiones faciales eh, y partes que, pues, brazos, manos, pies, lo que vendría siendo boca, ojos, o sea, todo lo que tiene un ser humano lo tiene un robot. Pero quedémonos con la idea que los robots actualmente, cuando hablamos del concepto de robot, es la parte física, que claro, tiene que ser dotada con algo que les permita hacer acciones. Entonces ahí viene la parte lógica. Los robots son programados. Entonces, cuando decimos que se programa un robot, es prácticamente darle un conjunto de instrucciones, de código, para que él lo ejecute y haga determinadas acciones. Las inteligencias artificiales lo que tratan de hacer es imitar la inteligencia humana, el cerebro humano y su capacidad de razonar. Es decir, en cierta manera, la programación es una forma de razonamiento, es una forma de pensamiento, un pensamiento lógico estructurado. Las inteligencias artificiales lo que tienen a diferencia de los típicos robots o el hecho de pensar e incorporarle una inteligencia artificial a un típico robot va en ese sentido, en que el robot está configurado para o actuar de determinada manera ante determinados escenarios. Pero una inteligencia artificial, su propósito no es solo eso. Su propósito es ir aprendiendo e irse destacando. Entonces,
ahí es donde vemos que en esta película se sorprenden, por ejemplo, de que el robot tenga emociones, ¿ya? O que nos ponen en esa situación. Bueno, estoy a favor de las máquinas, estoy a favor del hombre. Curiosamente, esas películas se van por el lado de pintarlos como seres malignos, ¿verdad? Que quieren destruir a la humanidad, que no es nada nuevo en las películas, siempre lo han planteado de esa manera. Pero en el correr ahorita de los tiempos, pues el propósito de las inteligencias artificiales y la robótica es, en cierta manera, mejorar nuestra calidad de vida. En cierta forma, dedicarse a cosas que incluso pueden llegar a superarnos. Por eso la preocupación de algunos, ¿verdad? En términos de que a medida de su avance, hay ciertos puestos de trabajo o ciertas carreras, oficios que van a quedar en la obsolencia de los seres humanos y va a ser mejor que lo haga una máquina. Y eso no es algo nuevo, ¿verdad? Se viene planteando desde hace tiempo atrás. Pero para ir cerrando, debemos tomar en cuenta que el concepto de robótica y de inteligencia artificial son conceptos afines. Y de hecho, Isaac Asimov así lo planteó. Él se adelantó a su tiempo a un sistema autónomo, es decir, un robot que tuviese una especie de mente, una especie de cerebro y que pudiese actuar por sí mismo. Pero sobre esto agregó el conflicto de la ética, es decir, de que un robot pudiese tomar decisiones y saber qué es lo correcto y lo incorrecto, como lo hace un ser humano. Eh, Desde ese punto de vista, las inteligencias artificiales, por el momento, no funcionan dentro de los robots como tal, aunque sí se están diseñando y hay algunos primeros indicios de ello. Pero todavía falta para llegar a ese punto donde encontremos a una inteligencia artificial que sea autónoma. En otras palabras, lo que quiero que pensemos y destaquemos de esa película es que por un lado estaba la Vicky, que era la mente maestra de todo ese plan que se estaba orquestando ahí, de esa insurrección, ¿verdad?, de parte de los robots. Em, pero por el otro lado, estaba el Sony, ¿verdad? Que es este robot que lo habían dotado con cosas diferentes al resto de los robots. Que este sí tenía un cuerpo, pero también tenía su mente algo dotada. Entonces, por el momento, robótica son los componentes físicos que permiten a una máquina imitar lo que físicamente el ser humano puede hacer. Y por el otro lado, la inteligencia artificial es un programa, es un código fuente que tiene la capacidad de irse mejorando a sí mismo, de ir adquiriendo conocimientos, igual que nosotros. A medida envejecemos, pues somos más sabios. La tendencia es esa, pensar, de que a medida crecemos, adquirimos más conocimientos y nos volvemos más sabios. Hay mucha gente que dice, mire, yo quisiera, ahí que tengo 50, 60 años, quisiera volver a tener 20 años, porque con todo lo que he aprendido no cometería los mismos errores ni me equivocaría tanto como antes. Pero lo que nos sorprende de esto es que las inteligencias artificiales pues no les afecta el factor tiempo. Es más, se está viendo que ellas evolucionan, aprenden mucho más rápido de lo que los seres humanos se desarrollan. Pero de momento están encajonadas en software, en algo lógico, digamos. Luego se va a venir esa conexión donde el mundo de la robótica ya se va a enlazar con las inteligencias artificiales y ya veremos qué es lo que sucede, ¿verdad? Si estas películas que parecieran como un futuro eh, apocalíptico, donde la sobrevivencia de la especie humana se va a ver en conflicto contra su creación, en este caso. Y mírense hasta dónde llega esa cosa. Es que esto es lo mismo que está planteado en la Biblia. O sea, si lo vemos así, Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Viene Satanás, interviene en ellos y caen en pecado. ¿Y qué pasó? Entraron en conflicto con Dios. Y desde entonces ese conflicto, esa separación entre Dios y la humanidad.
Algo parecido también va aquí. Ya habíamos hecho la alusión. Mire, eso se parece a cuando Dios sí dijo que nos iba a crear a su imagen y semejanza. Hoy el hombre viene y crea algo a su imagen y semejanza, que lo imitan en la parte física, lo imita en la parte intelectual, en la parte del pensamiento. Pero ¿qué sucede? Dicen que se rebelen, que se ponen en contra, de que quieren destruir la existencia de su creador. Casi igual que lo de ahorita. Vean, miren, si lo vemos así, bueno, los que son ateos, ¿qué es lo que hacen? Destruir la existencia de Dios. Decir que Dios no existe, que son inventos. Entonces, por ahí vemos como esas repeticiones, ¿verdad? De estas temáticas que parecieran muy modernas, pero también parecieran como que no es nada nuevo, como que es muy antiguo. Pero bien, con eso cerraríamos y la idea es esa, ¿verdad? Separar esos dos conceptos, saber que son conceptos afines, pero que de momento los mantenemos separados. Porque cuando se unan, entonces ya vamos a estar hablando de inteligencias autónomas, ¿verdad? Que ya sería algo diferente, porque ya es una inteligencia artificial con un cuerpo, y que ya, pues, se parecería más a lo que vemos en estas películas. Bien, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Gracias por su permanencia en la clase y les espero el día de mañana para que cerremos esta primera semana de actividades. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches, noches. gracias. Igualmente.